días a todos, saludos a mis compañeros de la mesa. Sí, un saludo de Querétaro, la cuna precisamente de la Constitución, Miguel. Y hoy quiero compartir un libro que se editó en 2014 por la Fundación Colosio, se tituló La Constitución Transformadora. Si vemos en la historia de la Constitución, pues ha habido cambios. Es la Constitución más reformada de toda la historia, de todas las constituciones del siglo pasado, del siglo XX, la Constitución mexicana. Es una Constitución que ya no se parece a la del 17, que se promulgó precisamente aquí, en el lugar donde estoy ahora, pero que ha ido teniendo cambios, y en los últimos 15 años, particularmente, ha tenido el mayor número de cambios en toda la historia de México del siglo XX. ¿Y por qué es importante saberlo, Miguel? Porque en nuestra Carta Magna, y los gobiernos y los partidos, pues han tratado y lo han conseguido en la mayoría de los veces, de plasmar sus ideas y sus intenciones, y también hay que decirlo, sus ambiciones en la Constitución. Pero el deber de los gobiernos es no solamente cambiar la Constitución, y me refiero a los gobiernos, a los partidos en el poder, sino también explicar lo que hicieron, porque como es muy rápido los cambios constitucionales, y más como lo estamos viendo, que les mandan iniciativas a los legisladores federales, senadores, diputados, y las están aprobando en menos de una semana. Es más, en esta semana que entra, van a aprobar sin leer la desaparición de los institutos autónomos independientes. Y digo sin leer porque no les alcanza todo el brebaje que incluyen estos órganos, ni siquiera para explicarles a la ciudadanía en qué consisten y por qué los van a desaparecer y en qué y cómo los van a sustituir, porque materialmente es imposible. Entonces está legislando como nunca al vapor, como se había hecho antes, pero ahora con una velocidad más inusitada todavía. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros en los medios de comunicación, en las asociaciones civiles, en las universidades, en las clases? Explicarle a la ciudadanía qué está pasando en México. Y en este libro, pues, se habla precisamente de los temas que tienen que ver con hidrocarburos, con educación, con los temas de salud, con los temas de la competitividad. Lo que en ese tiempo se hizo, por ejemplo, para limitar que los bancos en México pues no ganaran tanto dinero como lo estaban haciendo. Y se hizo una reforma al tema financiero para bajar la tasa de interés y las diferencias entre las tasas de interés activa y pasiva. Para explicar un poco, cuando uno va y pide un crédito al banco, se cobra una tasa de interés activa, que es más alta que cuando uno va y deposita dinero. Es una tasa de interés pasiva. Esta diferencia de tasas, pues es la ganancia de los bancos. Bueno, en esta reforma se le redujo esa ganancia a los bancos. Pero si uno ve los informes de los bancos, actualmente han ganado más dinero que en toda la historia de otros tiempos. Entonces, es un tema que no está totalmente terminado, y se bajaron mucho los cobros de las comisiones que estaban cobrando los bancos. Entonces, eso se hizo hace 9 años y ya no se le dio seguimiento, y siguen los bancos teniendo muchas utilidades. Por eso digo que es bien importante explicarle a la gente toda esta reforma. La otra reforma de telecomunicaciones, se aprobó eliminar el costo de la larga distancia. Hace 10 años, nosotros hablábamos de Nuevo Laredo a Veracruz y nos cobraba las diferentes operadoras de telefonía, Telcel, y todas, un cobro por llamadas. Hizo una reforma y se eliminó. Y las empresas telefónicas dejaron de facturar más de 50,000 millones de pesos. Y
los mexicanos nos ahorramos ese dinero. Pero no solamente eso, sino que permitió más entrada a competencia. Y esa competencia, precisamente en este libro de la Fundación Colosio, se señala lo importante del Instituto de Competencia Económica, precisamente para que no haya monopolios en el país y que, como ahora, pues no solamente venda gasolina, sino que puedan otras empresas extranjeras vender, como estamos viendo en la ciudad, para reducir el costo de la gasolina. Se ha reducido muy poco, la verdad, y la gente lo sabe, y eso también hay que explicárselo por qué no se ha reducido. Actualmente, ¿sí?, costando más cara la gasolina en Nuevo Laredo que la de Ote, por ejemplo. Eso también hay que explicárselo a la gente. El Instituto Nacional de Acceso a la Información es un instituto que se va a desaparecer esta semana, pero que cuando la oposición en aquel entonces lo solicitó, decía que el gobierno no da información, es que licitan obras públicas y no se sabe a quién se las dan, es que no se sabe cuánto ganan el sueldo de los funcionarios, es que no se sabe cuál es el destino de las compras que está haciendo el gobierno. Y hizo este instituto, pues precisamente para que todos los ciudadanos y la prensa, sobre todo, que es la que más ha ocupado este instituto, pues pudiera sacar información del gobierno y la gente supiera que está utilizando el dinero. Bueno, ahora eso se va a desaparecer y el gobierno dice, no, pues ahora yo le voy a dar directamente la información al ciudadano. El problema es que si el gobierno no se la da, ahora pues ya no va a haber manera de que se lo reclamen, porque ya no hay un contrapeso. Y en ese sentido, Miguel, eso es lo que tenemos que explicar y dialogar, y lo voy a comentar más profundamente el próximo domingo, de este tema que es muy interesante, porque es sobre la vida de cada uno de ustedes, de los que estamos en México, incluso los que están fuera de México, porque también les afecta toda esta situación, porque lo que estamos viviendo, estos cambios, pues van a transformar, para bien o para mal, aún no lo sabemos, la vida del país, y incluso la relación con nuestro país vecino, con el que tenemos que ir a una revisión del Tratado de Libre Comercio, que definitivamente también va a implicar un impacto. Nosotros estamos viviendo tiempos muy interesantes, tiempos de análisis, de reflexión y de comparación. Es muy bueno la comparación entre lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que se espera hacer. Yo estoy emocionado por estos momentos de México, Miguel, porque es la gran oportunidad para revisar en la historia qué funcionó y qué no funcionó, para revisar en nuestro pasado cuál fue la idea del constituyente cuando hizo la Constitución, cuáles fueron los principios y los valores, y cuáles son los que están siendo ahora en el siglo XXI. Revisar y ver también, pues, por qué tenemos actualmente aún un promedio educativo de 9 años, es decir, de secundaria, cuando ya deberíamos estar en otro nivel educativo. Revisar también la organización de las elecciones. Miren, vamos a tener elecciones el próximo año que costarán más de 13,000 millones de pesos, y que ya pues, la gente decía, ¿para qué más campañas? Ya que junten las campañas y que en una elección se vaya para diputados federales, locales, alcaldes, gobernadores, todo. Bueno, ahora vamos para atrás, ya no solamente vamos a tener campañas para el Poder Legislativo, sino ahora para el Poder Judicial, que van a costar millones de pesos, como las que cuestan para las elecciones para los diputados, y donde se va a poner en reto a todos ustedes, amigos ciudadanos, de que lean, de que vean, de que entendamos todo que hace un Ministerio Público, que hace un juez, que hace un integrante del Poder Judicial de la Federación, que hace la Suprema Corte, porque no solamente van a votar por los jueces federales, sino también en 2 años por los locales. Entonces viene mucho tema sobre este análisis y estas votaciones nuevas, inéditas, y van a tener que llenar, ya no van a cruzar nada más por una persona, van a tener que poner el nombre completo de las personas que ustedes elijan
para integrantes del Poder Judicial. Entonces la obligación de la radio, de estéreo, de poder explicar esto bien, con detalle, con análisis, para que la gente tenga conciencia de lo que está pasando y que tome la mejor decisión para bien de la ciudadanía y que hagamos más sociedad, que hagamos más análisis, más propuestas para bien de todos. Entonces, Miguel, desde la cuna de la Constitución les mando un fuerte abrazo y nos vemos, Dios mediante, el próximo año. Doctor, gracias por tu colaboración. Vamos a una pausa y volvemos. Si aprendes a leer, pues... Productores independientes de mezcal en Oaxaca denunciaron que el Consejo